el tema del cumplimiento del protocolo sanitario entiendo que es la traba, digamos, para que haya un consenso. No digo unánime, pero digo una mayoría importante para retornar a clases, ¿cierto? Entonces, queríamos pedirle al representante de UNICEF en Paraguay, don Rafael Obregón, una opinión acerca de cómo desde este organismo están viendo los planes, los proyectos para lo que llamamos retorno seguro a las aulas. Don Rafael, gracias por atendernos en este horario. Estábamos hablando de la representación local, pero también de la presencia regional y mundial de UNICEF para hacer un seguimiento, porque este no es un tema de un patrimonio y problema de un país, es de la región, es del continente, es mundial. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Oscar y Menchi, un gusto saludarles y gracias por la oportunidad de compartir algunas impresiones con ustedes. Efectivamente, como bien lo decía, nosotros hemos venido acompañando el proceso de retorno seguro a la escuela a lo largo de la región a través de diferentes mecanismos de apoyo. Por un lado, el desarrollo de protocolos y guías para orientar ese proceso, las cuales han sido parte o referente de los protocolos que los diferentes países han desarrollado, incluyendo en el caso del Paraguay. Como ustedes bien lo decían, es un tema complejo. Sabemos que es necesario que los chicos regresen a la escuela, pero con las mejores condiciones de seguridad. Y estos protocolos plantean varios componentes que precisamente apuntan a minimizar el riesgo de contagio en las escuelas. Sabemos que el riesgo nunca podrá ser cero, pero es fundamental que se tomen todas estas medidas de precaución y se siga aplicando las medidas preventivas que hemos venido aplicando a lo largo de este año de pandemia, que también son necesarias en el caso de los entornos escolares. Y allí nosotros, precisamente la próxima semana, el Ministerio de Educación inicia la capacitación de los docentes, tanto de los directores departamentales como de los maestros, en la aplicación del protocolo. Y esa parte va a ser fundamental para que los maestros, primero, conozcan el protocolo en detalle, segundo, puedan apropiarse de él, y tercero, en este tiempo que queda, puedan, por supuesto, asegurarse de que se puede aplicar con todo el protocolo necesario. También es importante decir, Oscar y Menchi, que este proceso seguramente va a ser un proceso gradual. Sabemos que el Ministerio lo está viendo así, especialmente porque tendrá que ser guiado por la evolución de la pandemia en diferentes departamentos y zonas del país. Entonces, creemos que lo fundamental es el paso de avanzar en ese proceso de retorno, entendiendo que hay desafíos todavía por resolver, pero que en la medida en que estas medidas se apliquen, se haga el acompañamiento técnico, incluyendo el del Ministerio de Salud, es posible retornar a la escuela con la mayor seguridad posible. Otros países lo están haciendo. Costa Rica retornó a la escuela esta semana, Honduras también lo ha hecho, Guatemala espera regresar en marzo igualmente, Haití también lo ha hecho, Argentina ha empezado a regresar en algunas provincias. Entonces creo que todos los gobiernos están trabajando precisamente en esa línea por las razones que ustedes ya planteaban. En Argentina, Rafael, de hecho hoy se anunciaba el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que arranca el periodo escolar 2021 de la próxima semana, creo que era el 18, el día que tienen marcado como inicio de las clases. Yo quería preguntarte en relación al acompañamiento que como UNICEF, nos dabas ejemplos del continente, digamos, pero en otros países, en países europeos, donde también UNICEF acompaña, digamos, todos estos protocolos que aplican los estados, ¿en qué lugares o en qué países o en qué ciudades, habiendo hecho todos los deberes, habiendo hecho bien las cosas y empezando a implementar las clases presenciales o semipresenciales, tuvieron que hacer marcha atrás porque la situación era muy compleja como para continuar las clases presenciales? Bueno, en la mayoría de los países, Menchi, esa situación se ha presentado, es decir, se ha dado el retorno a la escuela
y en los espacios educativos donde se presenta contagios en cierto número, sobre todo definidos por el Ministerio de Salud, se toma la decisión de retornar a la virtualidad. Por eso este es un modelo híbrido en gran medida, ¿no? No solamente no se irá todos los días a la escuela, sino que se hará de manera alternada, pero en los casos en que se presenten contagios, como bien lo plantea el protocolo, los chicos tendrán que volver a la virtualidad, esperar 14 días y luego retornar nuevamente. Por eso creo que en una rueda de prensa que se hizo esta semana, el doctor Sequera lo decía claramente, que así como el año pasado nos acostumbramos a que algunas veces podíamos salir y luego había que regresar, en el caso de las escuelas es muy probable que eso vaya a ocurrir, y es lo que ha pasado en muchos países europeos, en algunos países asiáticos. Y yo quiero aprovechar también para plantear un punto muy importante, Menchi, dentro de ese entorno de acompañamiento a niños y niñas, que tiene que ver con la parte psicoemocional. Esto lo hemos planteado al Ministerio también, y es la importancia de que al menos en esa primera semana se haga un esfuerzo por trabajar las ansiedades, las preocupaciones, los temores que los niños tienen. Recordemos que han estado un año por fuera de la escuela y de todas maneras van a regresar con preguntas, algunos con una carga emocional. Entonces es importante que haya también una atención a esa parte de la contención emocional, que es supremamente importante. Entonces todo eso tiene que ser parte de este proceso de retorno, tanto en la parte, digamos, sanitaria, en la protección y seguridad de los niños y las niñas, pero también en la parte psicoemocional, incluyendo la de los maestros, porque ellos también han estado por fuera durante mucho tiempo y seguramente tendrán algunas preocupaciones y temores sobre este proceso. Don Rafael, Fito te saluda. Tengo entendido que ustedes hicieron estudios el año pasado aquí en Paraguay de la llegada de la plataforma o los contenidos que presentaba el Ministerio de Educación y cómo esto, digamos, tenía o no llegada a los estudiantes. Le quería hacer una consulta a ver si la UNICEF también hizo un estudio sobre la brecha que se daba entre quienes tenían acceso a internet, a una computadora en casa y quienes no lo tenían, y qué resultados hubo de ese estudio. Nosotros hicimos un seguimiento a ese tema en términos de cuál era el alcance que tenían las plataformas y las modalidades de aprendizaje virtual que el Ministerio disponibilizó para los chicos. Y lo que esos datos mostraron de manera consistente era que efectivamente, al menos en la encuesta que nosotros hicimos, cerca del 90% de las familias con niños en edad escolar reportaban que tenían algún tipo de contacto con una de esas plataformas, pero la gran mayoría la tenía a través de WhatsApp. Y sabemos que si bien eso fue un mecanismo alternativo de momento, el mayor impacto también estaba en la calidad de ese aprendizaje. Entonces el WhatsApp permitió algún acompañamiento, pero realmente no facilitó un proceso de aprendizaje como lo puede facilitar la presencialidad. Entonces, en ese sentido, si bien esa fue una medida extraordinaria que permitió llegar a un número de niños y niñas, aún aquellos a quienes llegaron no era suficiente. Y por esa razón, la urgencia, en cierta forma, de poder retornar a esa presencialidad. Nosotros también hemos planteado, conjuntamente con el Banco Mundial, hemos planteado al Ministerio de Educación la posibilidad de hacer un estudio para determinar los rezagos en el aprendizaje. Hemos hecho un ejercicio de simulación. Eso realmente es una herramienta que maneja el Banco Mundial, pero también es una posibilidad que hemos ofrecido al Ministerio para que se identifique cuáles son esas brechas de aprendizaje que se generaron en el año, para que a nivel del aula y para los maestros puedan hacer un trabajo, en algunos casos, si se quiere, más personalizado con niños que
tienen un mayor rezago. Entonces, es decir, la pandemia ha planteado unos nuevos desafíos, pero nosotros creemos que lo importante es que se asuman esos desafíos, se den los pasos necesarios para enfrentarlos, porque lo que sí es claro es que va a ser muy difícil resolver todos estos temas para poder volver a la escuela. Sabemos que muchos de ellos estaban presentes incluso antes de la pandemia. Entonces no podríamos esperar a que todos esos temas estén resueltos para volver a la escuela. Y repito, en la medida en que lo hagamos con esas medidas de seguridad que se apliquen con el mayor rigor, podemos revertir ese impacto que ya en este momento tiene el cierre de las escuelas en el desarrollo integral de niños y niñas. Como UNICEF, Rafael, ¿ustedes harían también un seguimiento en esos primeros días, esas primeras semanas, así como están haciendo ahora, digamos, para ver que se cumplan los protocolos, que se puedan dar estos protocolos sanitarios, la capacitación también a los docentes en estos días? ¿Harían también un seguimiento posterior o en el momento del inicio de las clases durante algún tiempo? Nosotros tenemos un acuerdo con la Cruz Roja, Menchi, la Cruz Roja Paraguaya, que precisamente va a facilitar parte de la capacitación de los docentes. También hemos dialogado con el Ministerio de Salud y con la OPS para que se socialice el protocolo en los ámbitos de salud, porque es importante también que en el área de la salud, las unidades de salud familiar y digamos, en las regiones sanitarias, se conozca el protocolo para facilitar la articulación entre educación y salud. Vamos a hacer un acompañamiento in situ, al menos en 1000 escuelas en Asunción y Central, para precisamente asegurarnos que esos elementos que están descritos en el protocolo se cumplan. Y esperamos que ese modelo, lógicamente, los departamentos y los municipios, y en eso el Ministerio de Educación está tomando, lógicamente, ese trabajo, ese liderazgo, se apliquen en los niveles locales a lo largo del país. Y por otra parte, bueno, no hemos pensado en este momento realmente en hacer un acompañamiento directo durante la implementación del proceso, pero es parte de lo que podríamos explorar, lógicamente, con el Ministerio de Educación. Sabemos que a nivel del sistema de Naciones Unidas hay otras agencias que están dispuestas a apoyar. Hemos discutido algunos de estos temas y estamos totalmente abiertos a mirar y explorar opciones de acompañamiento a lo largo del proceso, porque creo que el punto que señalas es muy importante. El 2 de marzo es una fecha, digamos, que hace parte de un proceso a largo plazo. El retorno a la escuela tiene que ser un trabajo sostenido, no termina el 2 de marzo, al contrario, arranca allí y se requiere ese acompañamiento permanente, así que estaremos ahí muy atentos a dar el apoyo necesario. Rafael, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Menchi y Oscar, y bueno, seguimos disponibles para cualquier inquietud. Quiero cerrar con algo, Menchi, sí, que me parece no. muy importante, si me permiten. Sí. Reforzar el mensaje de que la adherencia a las recomendaciones de prevención que venimos manejando para prevenir el contagio a nivel comunitario es ahora, nos parece a nosotros, aún más importante, porque en la medida en que podamos prevenir esos contagios a nivel comunitario, eso también va a facilitar el retorno a la escuela de una manera segura. Y la evidencia muestra que los contagios a nivel de las escuelas son mucho más bajos que a nivel comunitario. Entonces, si logramos mantener los niveles comunitarios bajos igualmente, eso también va a repercutir de manera muy positiva en lo que ocurre en las escuelas. Así que un llamado a todos. Este es un desafío para todo el país. Así que ojalá todos podamos contribuir de alguna manera. Muchísimas gracias nuevamente. A vos, Rafael. Rafael Obregón, representante de UNICEF en nuestro país.